Reciban un cordial saludo, hoy 2 de julio del año 2020. Un cordial saludo desde esta región amazónica de Colombia. Ahorita yo me encuentro en el departamento del Caquetá, al sur de Colombia. La Amazonía colombiana, prácticamente a este lugar se le ha denominado, que es el departamento del Caquetá, la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Y es desde este lugar hermoso, mágico, magnífico, desde el cual quiero hablarles, pensando que México y Colombia comparten historias similares, en donde el conflicto y la violencia ha llevado a que generaciones tras generaciones tras generaciones hayamos estado inmersos en una oleada de violencia que dejó millones de víctimas del conflicto armado y muchos huérfanos, viudas, personas sin familia, sin tierras, desarraigadas, desplazadas, que en este departamento se han ubicado en esta ciudad, Florencia, que es su capital. Aquí es donde yo vivo y es desde aquí, desde donde quiero hablarles. Porque para hablar de la paz, que es precisamente el tema que nos convoca hoy aquí, a ustedes, a nosotros, a mí en particular, no hablemos de un tema, es una problemática que tiene 1000 aristas, pero es importante reconocer que en estas aristas hay historias personales, hay historias familiares, hay historias que se deben leer en un contexto particular y en una época particular, que es la que nos corresponde analizar y a lo mejor avanzar en su comprensión. Quiero hablarles en esta oportunidad de la experiencia que he desarrollado, que vengo construyendo, porque una experiencia, digamos, no podría considerar una experiencia como lo que se ha vivido solamente, sino como una experiencia que se construye, porque la experiencia se puede construir. No es una experiencia solamente de lo empírico, desde lo que se vive, desde lo que se experimenta en la cotidianidad, sino también es una experiencia, es una realidad que se construye. Y en mi caso particular, he querido construir una experiencia desde la construcción misma de lo que ha significado la paz en mi vida y la paz en mi región. Desde aproximadamente 4 décadas. Estoy hablando de una historia que se remonta hacia los años 70 y es una historia que tiene que ver con el movimiento insurgente y la participación de jóvenes, miles de jóvenes participando en los movimientos insurgentes a lo largo y a lo ancho de todo este territorio amazónico, en donde si nos trasladamos a ese pasado, trayéndolo ahora al presente, pero digamos haciendo un recorrido de ese pasado, vemos cómo, y les quiero comentar, los jóvenes de mi generación fueron a la guerra, también en esa época, bueno, de la guerra insurgente o de las guerrillas insurgentes. Y en esa época también empezaba a surgir y a hacerse muy extenso, digamos, y a comerse este territorio, por decirlo de alguna manera, el narcotráfico, los cultivos de coca. Entonces los jóvenes que teníamos como ese asomo de rebeldía, nos íbamos al movimiento insurgente. Y a lo mejor otro tipo de rebeldía, otro tipo de insurgencia, digamos, armada también surgía, que ya era por parte de otros grupos armados que también tenían sus consignas y también tenían sus intereses en la lucha armada.
Entonces fue un conflicto, bueno, y además de estos dos bandos, por decirlo de alguna manera, también está el Estado, y el Estado también participa de este conflicto armado. Yo diría que para ser lo que somos hoy como economía, como departamento, como desarrollo entre comillas, tiene que ver mucho con esta historia, con estas historias que son de muchísima violencia, pero no la podemos reducir a enfrentamientos entre grupos armados, sino que tiene que ver con esa intencionalidad del Estado para promover políticas, entre comillas, de desarrollo, políticas que signifiquen el progreso de una región, políticas que tienen que ver con dominar y civilizar, lo pongo entre comillas, esta selva amazónica, que hace unos 4 o 5 décadas, un poco más, fue una región en donde fue una región que se promovió a nivel del Estado para que colonos que venían huyendo, poblaciones, muchas familias que venían huyendo de la violencia bipartidista en Colombia, llegaran a esta región a ubicarse, a civilizar las tierras que eran selváticas. Vuelvo y pongo civilizar entre comillas, porque realmente lo que se dio fue una gran invasión de las tierras amazónicas, y fue una invasión que planteaba un nuevo modelo de desarrollo alrededor de la ganadería, alrededor de la minería y alrededor sobre todo del narcotráfico, que se cimentó y creció muchísimo en esta región, lo que ocasionó que el conflicto armado tuviera bastante complejidad, bastante, digamos, elementos de donde agarrarse desde lo económico, desde lo social y desde lo político. Bueno, en esa época nací yo aquí en Florencia, en el año de 1962. En mi adolescencia recuerdo, ya digamos, desde mi generación, cómo los jóvenes se vinculaban a estas organizaciones, y yo también, siendo parte de esa adolescencia, hice parte también de esa insurgencia armada. Y así durante 20 años. Ya después, en el año de 1994, año en el cual se suscriben unos acuerdos de paz importantes. La década del 90 en Colombia fue importantísima porque se suscribieron los acuerdos de paz. La mayoría de las guerrillas suscribieron acuerdos con el gobierno nacional en esa época, digamos, en la que a mí me corresponde, que es en 1994, fue con el presidente César Gaviria. Y de alrededor de 9 o 10 organizaciones guerrilleras, únicamente 2 no entraron en esa década a realizar acuerdos de paz, que es la reciente negociación que se hizo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esa guerrilla recién negoció con el gobierno en el año 2016, y el Ejército de Liberación Nacional, que aún no ha realizado esos acuerdos de paz. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo yo podría dar cuenta de la construcción de un proceso de paz, pero después de haber sido partícipe y protagonista, lo puedo reconocer hoy, de los procesos de guerra en Colombia. No solamente la guerra fue agenciada por el Estado y por los paramilitares, sino también por la insurgencia armada, que alrededor de una construcción ideológica y de un sistema de creencias, porque esto es, digamos, lo que se llama ideología. A través de la ideología se construye todo un territorio país, un territorio simbólico, y alrededor de esa construcción simbólica, de esa construcción de ideas y de utopías y de referentes, que en este caso fueron referentes teóricos de cómo debía ser el país,
de cómo debía estar organizado el Estado, de cómo debería estar organizada la sociedad, de cómo debería estar organizada todo el sistema político. Entonces, bajo unos referentes determinados, teóricos, nos enlistamos y nos organizamos, generaciones enteras, con el propósito de destruir el Estado y construir un Estado socialista, un Estado en el cual no existieran las clases sociales, ni existiera la propiedad privada. Entonces, bajo este referente hicimos una declaración de guerra al Estado. Y la verdad, durante toda esta época que vivimos, fueron muchas las víctimas, tanto de parte de las guerrillas como de parte de la sociedad, ya que tenemos también esa responsabilidad de haber sido partícipes en primerísima línea de todo, le diría yo, este desastre en que está Colombia, con más de 8 millones de víctimas, miles de desplazados, miles de huérfanos, viudas y un sufrimiento gigantesco. No estoy diciendo con esto que sea únicamente el movimiento insurgente el responsable, pero sí digamos que no hay una exoneración de esa responsabilidad en lo que fue el ejercicio de la guerra. Entonces, esta lectura hay que hacerla desde el lugar que ocupamos durante toda esta época. Entonces, es aquí, en este contexto y en este territorio particular, en donde yo me pregunto, ¿cuál es el papel de un gestor de paz en una sociedad y en un momento y en un contexto en donde la guerra aún está presente? No solo es una guerra que sucedió y que ahora entonces tenemos los acuerdos de paz y ya no hay guerra, ya no hay conflicto armado. Eso sería negar la realidad, porque ese conflicto armado está presente en el territorio. No ha habido el suficiente tiempo después del acuerdo de paz para comprender como sociedad que es posible vivir en paz. Entonces será, no sé cuánto tiempo, para poder sacar de la cultura esto que nos constituye como seres en conflicto, como sociedades en conflicto violento, como estados violentos que resuelven y no resuelven, que intervienen en todo lo que es la formación del Estado y todas sus estructuras de manera violenta, y hacia el conjunto de la sociedad también en una situación, en unos comportamientos y en unas relaciones que están signados por la violencia. En mi caso particular, también me pregunto, ¿cómo es que podemos salir de esa situación que aparentemente nos embarga, que no aparentemente es una situación que es una realidad que nos apabulla, sentimos que nos apabulla? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como gestores de paz? En este territorio y en mi caso particular, he encontrado una forma de salir y reconocerme y reconocer la realidad. Pero para reconocer esa realidad tenemos que hacer un proceso importante de recuperación del sujeto y su subjetividad, que significa reconstruirnos desde nuestra historia y desde nuestras experiencias. En este territorio pude darme cuenta en el proceso de investigación realizado con IPECAL que lo que tenemos es una especie de desmemoria, de no recuerdo por los hechos que se vivieron en el conflicto armado. Me pude dar cuenta de eso después de mucho tiempo de preguntarme y de preguntar a mi familia, a los estudiantes en la universidad. Hicimos proyectos en colegios también, en instituciones de educación acá, y a excombatientes también, mujeres y personas que han participado de una u otra manera en el conflicto y que han estado involucradas. ¿Cómo nos afectó el conflicto? Entonces ese recuerdo no está presente y me causó mucha sorpresa. Este es un descubrimiento que aparentemente uno diría, todos sabemos que hemos vivido en un conflicto, pero ¿será que sí sabemos cómo lo hemos vivido y de qué manera lo hemos vivido? Y si podemos hacer una transformación cultural desde nuestra subjetividad en relación con el conflicto.
Entonces a eso, a esa especie de desmemoria, yo la nombré como memoria encriptada, que es una memoria guardada por el dolor de lo que se vivió, también por toda esa barbarie. Entonces los seres humanos vamos guardando ese recuerdo y es la manera en cómo hemos podido sobrevivir, sobreponernos a una situación y hemos sobrevivido, pero ¿de qué manera? Entonces esos recuerdos tan guardados, no solamente está guardado el dolor, también está guardada toda la historia de lo que vivimos y a la par hemos ido construyendo una historia light de la realidad, una historia que la sobreponemos y en apariencia es como si no hubiéramos vivido nada, como si nada nos hubiera afectado. Entonces es importante este reconocimiento de esta memoria guardada, de esta memoria oculta, porque en el momento que a través de didácticas, de pedagogías, de activación social, ¿sí?, en círculos, en grupos, en diálogos, círculos de palabra, es como recuperamos las historias y a la vez entre todos hacemos como una especie de terapia colectiva para poder recordar lo que se vivió en el conflicto armado. Entonces, a partir de eso y con mucho dolor y mucha tristeza, porque son historias que nos traen recuerdos dolorosos, es cuando podemos recuperarnos en nuestra historia, recuperarnos para nuestra vida, entender que esa historia es una historia que tiene un contexto, que tiene unos antecedentes, que tiene unos lugares y pasan de ser historias vergonzosas o historias ocultas o historias no contadas a historias vívidas, a historias experienciales, construir una nueva experiencia y desde esas nuevas experiencias, en ese contar y reconstruir, podemos reconstruirnos en la historia, traer esas historias al presente y poder comprender todos los fenómenos que hacen parte de esa historia. Entonces, a partir de allí es como vamos generando una recuperación de la memoria y a la vez un movimiento social, porque entonces estamos construyendo una relación distinta con las víctimas, que pasamos de ser víctimas del conflicto a ser sobrevivientes de un conflicto, y ese término, ese concepto de ser sobreviviente nos lleva a un empoderamiento y a poder manifestar, a poder exponer estas historias y poder identificar toda esta gran injusticia por la que han vivido millones y millones de personas en nuestro país. Entonces, esto es algo importantísimo porque es reconstruir, sacar, empoderarnos, estar en el presente y poder generar una nueva relación con la sociedad en donde primero reconocemos qué fue lo que pasó con nuestra vida, abrir a expectativas de reconciliación, de perdón, de reencuentros incluso con aquellos que jamás ni siquiera nos imaginamos que podíamos dialogar, ¿sí?, como son personas que han participado de grupos paramilitares, de otras fuerzas de la insurgencia, de las FARC, del ejército. Entonces es como podemos encontrarnos en una historia común, de esta historia común de país, que es el conflicto, y poder reconstruir diálogos que potencien la construcción de una sociedad en paz. Entonces este es como mi mensaje, esta es la experiencia que en este momento tengo en este territorio y es una experiencia que quería compartirles como una experiencia potenciadora para la construcción de nuevas realidades, para lo cual es importante que el sujeto se reconozca, se mueva y se ponga en clave de ser transformador de realidades. Bueno, muchas gracias y espero que nos encontremos en otra oportunidad.